y gozo en el Espíritu. No se nos olvide que este es el reino de Dios. Por eso, cuando dijo nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Se acercó la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu. Buscad el reino de Dios y su justicia. Ahora bien, les digo que este versículo es muy importante, amada familia, porque si nosotros empezamos a ser justos, seríamos justos con nosotros mismos, con nuestro prójimo, con nuestro padre, con nuestra madre, con todos nuestros familiares, a ser justos. Empezamos a hacer justicia, empezamos a ser piadosos con ellos, misericordiosos, amables, amigables, y empezamos a gozar de esa paz. Porque cuando empezamos a hacer justicia, empezamos a sentirnos bien. No tenemos ese redargüimiento en la mente de que hice mal, cometí un error y me da pena, me da vergüenza pedir perdón y no quiero, el orgullo no me deja. Entonces te sientes mal, no hay paz en tu corazón, no hay paz en uno mismo. Y el Señor quiere que tengamos esa paz. Hermanos, si nosotros tenemos paz con nosotros mismos y esa paz es contagiosa para nuestros vecinos, ¿no? Para todos donde vivimos, donde trabajamos, a donde quiera que vayamos, nos sentiremos bien. Ese es el reino de Dios, que a donde quiera que vayamos nosotros caminando, se siente esa paz, esa armonía, nuestro prójimo o nuestros amigos, nuestra familia, sienta esa paz. No sé si a algunos les ha pasado que llega alguien y dice, oye, contigo me siento bien, a tu lado me siento tranquilo, o cuando voy a tu casa, dice, me siento muy tranquilo aquí, como que hay algo aquí en tu casa. Amén. Se siente, lo dicen, muchos lo dicen, sienten esa paz, sienten esa armonía, ese gozo, esa justicia en nosotros. Pero ¿qué pasaría si nosotros, en vez de hacer justicia, somos malos, rencorosos, odiosos, airosos? Y no tenemos paz ni en nuestro hogar, nos pasamos peleando con el esposo, la esposa, los hijos. No tenemos control de nosotros mismos. ¿Qué va a pasar? Pero aquí en el templo somos bien santitos. El problema es allá afuera, que debe de ser lo mismo. Muchos pastores dicen lo mismo. Como te presentes en el templo bien santito, tu santidad también se debe de reflejar afuera. No solamente aquí. De lo contrario seríamos, como les digo, doble cara, una cara aquí y otra cara allá afuera. Y por eso el Señor dice, no porque me digas Señor, Señor, ya vas a entrar al reino de los cielos, no. Así no va a funcionar la cosa. Haz la voluntad de mi Padre. Y entonces sí. Ahora bien, cuando está el gozo en el Espíritu, amada familia, es mucho mejor. Nos gozamos, venimos al templo, nos gozamos en grande. La palabra es un deleite, es como un dulce en nuestros oídos. Le empezamos a saborear, a disfrutar. Muchas veces llegamos a la casa queriendo escuchar, leer aquella palabra. Una vez le dije a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? No voy a comer ahorita, voy a comer más tarde porque tengo hambre, pero no hambre de comida, tengo hambre de la palabra de Dios. Dice, ¿a poco da hambre también? Le digo, sí, da hambre también. Yo tengo hambre y antes de comer tu alimento voy a leer la Biblia. Porque tenía esa necesidad, tenía ese gozo de poder saborear aquella palabra que da vida, que da paz, que da armonía, que te da gozo, amada familia. Ahora bien, esto les digo que es muy importante encontrar o buscar el reino de Dios. ¿Por qué?
Porque si nosotros nos vamos allí a San Mateo capítulo 22, hay 2 mandamientos. A ver, alguien que los tenga por ahí. San Mateo capítulo 22, 37 al 40. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 22, 37 y 40. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos por ahí? ¿Alguien que lo tenga por ahí? A ver, hermana. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ok, miren bien. Lo importante de buscar el reino de Dios y su justicia. Fíjense bien. Buscando el reino de Dios y su justicia estaríamos cumpliendo estos 2 mandamientos muy importantes de la ley. Muy importantes. ¿Por qué? Porque si tú haces justicia, tienes paz y gozo en el Espíritu, va a ser imposible que le hagas un mal a tu prójimo. No vas a ofender a tu prójimo, no le vas a faltar al respeto, no le vas a robar, no le vas a hurtar, no le vas a hacer ningún daño. ¿Por qué? Porque de lo contrario no estarías haciendo justicia o justo con tu prójimo. Entonces, al encontrar el reino de Dios, nos impide hacer cualquier clase de males. Nos impide hacer el mal a alguien y ya no viviríamos en paz. Si nosotros hacemos el mal, ya no viviríamos en paz y mucho menos estaríamos gozosos delante de Dios. Como dice la palabra 22:37 dice. ¿Dónde está? Que no lo tengo aquí. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si nosotros, como dice en Romanos, lo que significa el reino de Dios, justicia, paz y gozo en el Espíritu, nosotros nos vamos a gozar en gran manera en el Espíritu cuando amemos a nuestro Dios de todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Porque ahí va a haber gozo. Por eso es muy importante hacer la voluntad de Dios. Hagan mi voluntad, busquen el reino de Dios. Porque buscando el reino de Dios, si lo encuentran, van a tener todo. Y además, no solamente en lo espiritual, también dice el Señor que si les hace faltan cosas materiales, yo las supliré. Ustedes solamente pórtense bien. O portémonos bien. Dios lo bendiga, varón. Bienvenido. Mucho gusto en conocerlo, en verlo una vez más. Sí, entonces estamos viendo, amada familia, que si nosotros no identificamos, no nos damos cuenta, no entendemos el significado de lo que es el reino de Dios, no vamos a poder hacer justicia ni tener esa paz que nuestro Señor quiere. Entonces viviríamos peleando, viviríamos en la carne, como dice otra versión. Si quieren verlo, está en Gálatas 5:19. Y es muy peligroso. Es muy peligroso vivir en esas condiciones por carecer de la palabra de Dios, por carecer del gozo de nuestro Dios en nuestras vidas. Por eso al principio les mencioné los versículos
donde dice que mi carne para nada es. La palabra que les hablo es espíritu y es vida. Es la palabra de Dios. Gálatas, ¿qué? 5, 19, 21, ¿quién lo tiene por ahí? 5:19, ¿quién lo tiene? A ver. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, se imaginan, amada familia, lo importante de encontrar el reino de Dios y su justicia. Porque si nosotros seguimos viviendo, aún siendo cristianos, bautizados, convertidos por la sangre de Cristo Jesús, lavados, y seguimos teniendo estos males, cualquier mal que tengamos de estas que acaba de mencionar el hermano, que dice al final que no heredaremos el reino de Dios. Ahora bien, esto es muy importante entender, porque quiere decir que la salvación se puede perder. Somos salvos, sí. Pero si en el transcurso de tu caminar rumbo a la salvación se te atraviesa una de estas raíces en tu vida, te va a hacer perder tu salvación. ¿Cuánta gente salió del pueblo de Israel, de Egipto, y no lograron entrar a la tierra prometida? Entonces, amada familia, si alguno de nosotros todavía vive teniendo algunos de estos males, estamos a tiempo todavía de ponernos en oración y pedirle al Señor que nos siga cambiando, que nos siga transformando, moldeando conforme a su voluntad, como Él quiere que nosotros vivamos. Sobre todo, pedirle perdón a Dios por seguir ofendiendo al hijo, a la hija, a mi padre, a mi madre, a todos. Al amigo, a veces en el trabajo nos hacen de enojar, porque a veces se llevan y ahí te vas entre el relajo. Pero, y muchas veces se nos podría salir algunas palabras o enojarte. Muchas veces en el trabajo yo me enojo con mis compañeros, me hacen de enojar, pero no es un enojo eterno ni por todo el día, es por unos 5 o 10 minutos, al rato ya estamos igual, contentos, felices, como si nada. Eso es lo que manda Pablo, que el sol no se ponga a todos aquellos que están enojados. Antes de que el sol se ponga en el horizonte, ustedes deben de estar en paz. Sí, porque incluso el enojo es bíblico, si no lo podemos ver por ese lado. Tenemos a Pablo y a Pedro. Se enojaron, se separaron, pero después se volvieron a juntar. Hubo una discusión con ellos por causa de Marcos. Es bíblico eso. Entonces, pero no porque sea bíblico nosotros vamos a abusar de eso. Si es posible evitarlo, hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Así es que dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Hay mucha gente que envidia a otro hoy en día. Muchas veces he escuchado por ahí que dicen, pues me iba
más mejor antes que andaba en el mundo que ahora que estoy con Dios. Vivía mejor. Y ahora que estoy con el Señor, me va peor, dice. Como que reniegan. Y efectivamente es que muchas veces, amada familia, nosotros pasamos por esa prueba de Dios, de nuestro Dios, y es allí donde el Señor nos prueba para ver, para moldearnos a su manera, a su voluntad. Una vez estaba dando un estudio bíblico y les dije, yo no sé si alguien conoce esta palabra, de que si el Señor no nos moldea, no nos castiga, no nos educa, vendríamos siendo como niños hueleques. ¿Alguien conoce esa palabra? Por eso, si el Señor no nos educa, vendríamos siendo niños hueleques, niños mimados, que te hacen berrinches cuando los llevas a la tienda y no le compras lo que ellos quieren, te hacen un escandalazo. Y es necesario que corregirlo. Dice la palabra de Dios, hay que pegarle al niño para que lo salves de la muerte. Es necesario pegarle, pero aquí está, según que está prohibido pegarle a los niños, pero ni modo. Dice un hermano, dice, sácalo para Tijuana, ya le pegas. Qué interesante, la inteligencia de uno, dice, sácalo para Tijuana, ya lo agarras. Entonces, estamos viendo, amada familia, las envidias, homicidios, borracheras. Hermanos, hermanas, cuidado con la borrachera. Hay otras iglesias donde se les permite tomar licor. Pero aquí, en estas congregaciones, iglesias de Jesucristo, no se permite eso, ni una. Porque estás provocando a la tentación, está la tentación ahí. Y muchas veces te puede echar un trago y dices, pues me echo otra, aguanto todavía, la domino. Pero es el agarre del enemigo para que te siga seduciendo a caer cada día más y más en eso. Por eso evitar toda clase de tentación que haya en nuestros hogares para no caer en ellas. Dice, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, amada familia, nosotros debemos de hacernos un análisis, un examen, si tenemos alguna de estas raíces que nos pueden perjudicar, que nos pueden dañar, que nos pueden evitar que nosotros entremos al reino de los cielos. Es muy importante conocer la voluntad de Dios, lo que Él quiere para nosotros, pero también el castigo de Dios para todos nosotros, si no vivimos conforme al reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Cómo vamos a vivir en gozo, en paz, en armonía, en justicia si nosotros llegamos a practicar tales cosas? ¿Cómo podríamos hacerlo? Podríamos engañarnos a nosotros mismos, a nuestros hermanos, a nuestros pastores, pero al Señor no lo engañaremos. Por eso muchos de nosotros hoy en día decimos, Señor, fui a tal lugar, fui a llevar estudios bíblicos, Señor, yo prediqué tu palabra, incluso yo oré por los enfermos. Pero si desafortunadamente no eres justo con tu prójimo, al salir del templo eres diferente, pues de nada sirve. Amada familia, si nosotros no estamos bien delante de nuestro Dios, de nada sirve todo lo que estemos haciendo hasta el día de hoy. De nada va a servir. No hay que engañarnos. No hay que engañarnos diciendo, ¿sabes qué? Pues ya tengo la salvación, ya la gané, ya está hecho, ya me bauticé conforme manda la Escritura, y pues con que me porte bien,
con eso. Está bien. Pero la Biblia tiene requisitos para comprar. Una vez yo le dije a uno de mis hermanos, al líder que me daba estudios bíblicos, yo le dije, la mitad de la salvación viene de Dios y la otra mitad es de parte de nosotros. Dice, no, la salvación viene completamente de Dios. Le digo, está bien, no vamos a discutir con eso. ¿Por qué yo le dije eso? Porque yo comprendí que aunque ya seas bautizado, perdonado todos tus pecados, y lavado, justificado y santificado, pero desafortunadamente, si no caminas bien o no caminamos bien conforme a la palabra de Dios, no la vamos a hacer. Nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar, amada familia. Entonces esto es muy peligroso. Debemos de entender y comprender que si nosotros tenemos algunas de estas cosas que ha mencionado la palabra de Dios, es mejor ponernos a cuentas con nuestro Dios. Es mejor empezar a pedirle perdón a Dios y ponernos a manos con Él. Dejar de ser gritones en la casa, dejar de estar peleando, dejar de estar discutiendo. Dice la palabra de Dios, mejor que haya uno que esté discutiendo y no los dos. Mejor uno y no los dos, dice. Porque entre los dos es como echarle más leña al fuego. Se enciende más la hoguera y difícilmente termina uno en golpes. Se calientan los ánimos. Es mejor quedarse callado mientras el otro desahoga su coraje. A ver, hermano. Acerca de lo que está hablando, hermano, está una escritura aquí en Ezequiel 18:24. Okay. Dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que hizo el limpio, hizo, ¿vivirá él? Ninguna de sus justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Ok. 24. Ok, dice así. Ezequiel 18:24. Mas si el justo, porque está el 20 también, pero fíjense bien, dice el 24, mas si el justo, ¿quién es justo? Bueno, digamos que nosotros que estamos, ¿por qué? Porque hemos sido justificados por esa parte, por parte de nuestro Dios. Decimos que nosotros somos justos porque hemos dejado de hacer las cosas que hacíamos antes. Ya no las practicamos. Empezamos a hacer justicia. Ok. El Señor le habla a los justos en este versículo. Mas si el justo se apartare de su justicia. ¿Cuál es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Si se apartare de la justicia del reino de Dios y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Por eso, fíjense, amada familia, estamos perdonados, santificados por la sangre de Cristo, pero, hay un pero. Si no nos portamos bien, va a ser igual. Aunque seas justo, aunque seas lavado, de todos modos dice, si fallas. Hay un versículo, más adelante, no sé si está en Romanos, donde dice, más o menos, dice, porque es imposible que los que gustaron
la buena palabra y recayeron, es imposible que vuelvan ellos a ser perdonados. Algo así dice el versículo, porque no pueden sacrificar a Cristo una vez más. Quiere decir que una vez que hayas pecado, recaíste, ya no hay vuelta de hoja. Ya pecaste, caíste, ya no podemos sacrificar a nuestro Señor una vez más por el mal que hicimos. Eso se hacía antes con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel sacrificaba animales y los presentaba por su pecado. Pero después vino nuestro Señor Jesucristo y dijo: un solo pecado, un solo perdón, un solo bautismo, un solo sacrificio, y ya estuvo. Si vuelves a pecar, yo no vuelvo a bajar del cielo para ser sacrificado una vez más por tu pecado. Así es que ya no hay perdón. Así es que, amada familia, no sé si tengan otra pregunta por ahí, porque voy a entregar el lugar a nuestro hermano que corresponde en esta tarde. Yo les agradezco su atención por este momento, este primer estudio bíblico que hemos comenzado en este día. Gracias, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes por hacer acto de presencia. A nuestro hermano Raúl y su esposa María, si no me equivoco, así se llaman, ¿ah? ¿Cuántos años ya sin vernos? ¿Unos 3, 4, 5? Somos 6. Ay. Me da mucho gusto verlos una vez más. Que Dios los bendiga. Bienvenidos sean a este lugar. Con ustedes nuestro hermano Eduardo. Que Dios los bendiga.